Siéntese con este gozo, con este privilegio de estar aquí, conforme dice su palabra, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Espero que así lo sienta y pues si no, pues hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos haga sentir ese gozo, esa armonía en nuestros corazones, de poder disfrutar la compañía de cada uno de nosotros. Amén. Porque es lo que Dios hace y lo que Dios quiere de nosotros. Bien, espero que esté listo para empezar, como dijo el pastor. Este es la clase que vamos a tomar nosotros como adultos. Ya los niños y los jóvenes pues van a tomar aparte las clases, porque así está desarrollado, preparado los estudios conforme estamos llevando a cabo. Bien, vamos a empezar y quiero que abra su libro. Hoy, pues, para los que están viniendo cada domingo en estas clases, pues llevan la secuencia de los temas que vamos estudiando. Pues nos habrán mencionado que ya estamos la segunda unidad de este libro, y hemos estudiado, comenzando con la carta de los Gálatas. Hemos estudiado el tema el único y verdadero evangelio, ¿sí se acuerdan? Y también hemos estudiado el vivir por fe. Y también hoy pues vamos a hablar sobre los hijos de la promesa. Así que ya este es el segundo tema de esta unidad, basado en la carta de los Gálatas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos traen su material? ¿Y cuántos traen su Biblia? Pues si no tienen material, no alcanzó, porque eso llegó en los tiempos que estábamos pasando por las contingencias de esta enfermedad. Así que abra su Biblia. Para los que no tienen el libro, vaya ahí en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Si ya está en Gálatas capítulo 3, para los que tienen el libro, vamos a leer el capítulo 3, versículo 26, 27, y luego nos vamos a brincar en el capítulo 4, versículos 6, 7, 8, 9, y luego brincaremos hasta el versículo 21, 22, 23, así sucesivamente nos vamos a reunir hasta el versículo 31. Amén. Bien, entonces le pido que se ponga de pie y vamos a darle lectura en una forma alternada. Lee un versículo ustedes el siguiente. Su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la lectura. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 8. Versículo 9 del capítulo 4 dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 22 del capítulo 4: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de esclava Versículo 24: lo cual
es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Agar, pues esta, todos los hijos están en esclavitud. Versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, incline su rostro. Padre Santo, en esta hora te doy gracias porque eres un Dios bueno, maravilloso, que demuestras tu amor, tu misericordia en cada uno de nosotros. Estamos agradecidos contigo, mi Dios, porque sabemos que es por tu amor, por tu gracia, que aún estamos aquí, Señor, glorificando tu precioso nombre. Ahora creemos por fe de que tú, Señor, has hecho que nosotros podamos disfrutar de esta libertad. Gracias a ti, Señor, porque ya no estamos bajo la ley, ni estamos esclavizados, Señor. Ahora disfrutamos de una libertad. En ti solamente se logra esto por medio de tu gracia y por medio de tu amor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en este momento a poder estudiar tu palabra y podamos desarrollar este tema de la manera como tú quieres, conforme tu Espíritu Santo nos dirija. Úsame, Señor, conforme tu voluntad. Úsame solamente como un instrumento para transmitir tu palabra, para que así podamos ser edificados conjuntamente con todos los que logran escuchar este mensaje, puedan escuchar los que están presentes y los que están en casa. Por alguna razón seas tú, Señor, que puedas transmitir tu palabra y puedan penetrar en sus corazones. De esa manera también puedan ser bendecidos. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del tema acerca de la gracia y de la promesa, ¿verdad? Y los que estuvieron la clase pasada, pues estuvimos quedamos hablando acerca del pacto, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues hoy vamos a hablar un poquito, ahora sí, acerca de los hijos de la promesa que Cristo ha hecho, ¿verdad?, posible en cada uno de los creyentes. Amén. Bien, entonces, como hemos dicho, Pablo señaló que uno no puede alterar un contrato legal ratificado adecuadamente por Dios, ¿verdad? Hablamos de un contrato que hizo Dios con Abraham. Eso quiero preguntarles a ver si esta vez, si se acuerdan, ¿cuántos años, verdad?, antes se hizo este pacto, antes que se promulgara la ley? 430, ¿es correcto? Muy bien, entonces si es 430 años, conforme la palabra dice, antes, ¿verdad?, se hizo la promesa, se hizo el pacto con Dios y luego se promulgó la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo, el monte Sinaí. Ahora, ¿qué causó esa ley? Porque ya se había hecho el pacto, entonces ese contrato no pudo, ¿verdad?, no pudo cambiar nada, no se puede ratificar, no se puede quitar, ni se puede poner. Entonces, la ley le dio a su pueblo
Entonces el pacto se basó en esa promesa que le dio a Abraham desde su descendencia, que iba a tener, es incontable, bendecir no solamente a Abraham, sino todas las familias del mundo. Esa es la promesa que Dios, y que ese es el pacto que hizo Abraham con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de la promulgación de la ley? ¿Qué sucedió? ¿Lo anuló el pacto de Dios? No lo anuló. No hubo ningún cambio. Esa promesa que le dio a Abraham siguió vigente, aunque se haya promulgado la ley, no cambió nada, no se pudo ratificar. Entonces la promesa siguió adelante hasta hoy en día, y por eso somos ahora alcanzados por esa promesa, y por eso somos también hijos de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios porque también somos hijos de Abraham. Así solamente esto se logró en Jesucristo, como es el que dio su vida, es el que puso en lugar de cada uno de nosotros. Bien, ahora sabemos cuál es el problema que estaban pasando los hermanos en Gálatas. Hemos mencionado este problema, que los judaizantes querían entonces judaizar a los hermanos en Galacia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, se sorprendió mucho esto, y habla en estos pasajes que vamos a ver. Dice, el apóstol le llama como hijitos, se dirige como hijitos a los hermanos, que se siente otra vez que está pasando un dolor, como un dolor de parto. Entonces es una preocupación que tiene el apóstol Pablo por lo que están pasando los hermanos, que como que no podía creer. Entonces, por eso aquí en su carta apunta y señala los errores y defiende a los hermanos que quisieran que volvieran en donde habían caído. ¿En dónde habían caído? En el legalismo habían caído los hermanos. Entonces, que ya habían creído en Cristo Jesús, aparte, ahora cayeron en el legalismo, que necesitan entonces cumplir al pie de la letra y seguir la ley de Moisés. Eso es lo que le agregaron agregaron a su fe, a su salvación, que aparte de eso tenían que cumplir otros requisitos más para que puedan entonces complementar su salvación. Eso es donde habían caído. Bien, Pablo entonces no quería que los hermanos gálatas malentendieran el lugar de la ley. Ahora les pregunto, ¿es malo la ley? No es mala la ley. Pablo lo dice muchas veces. Entonces, ¿cómo quiere Pablo que entendieran los hermanos, que no malentendieran, mejor dicho, que no es malo la ley? Entonces, Dios mismo puso la ley en el plan de Dios. Dios añadió a causa de las transgresiones del pueblo de Dios, por eso puso la ley. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué puso la ley Dios? Si al fin de cuentas la ley no nos salva. Entonces, puso esa ley, añadió a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha esa promesa, porque le dio la promesa a Abraham, que habla sobre la simiente que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces puso esa ley, lo añadió por las transgresiones. Entonces la ley entonces revela el pecado del ser humano, revela el pecado de cómo nosotros deshonramos a Dios, y significa esto de que tenemos que obedecer a Dios, cumplir esa ley, ¿verdad? Eso es lo que demuestra entonces la ley. Pero aquí podemos ver también la ley revela nuestra injusticia. Nos muestra que somos injustos delante de Dios. Nos muestra la ley
que Dios es santo, puro, y nosotros somos pecadores, somos injustos, deshonramos a Dios, somos infieles delante de Dios. Eso es lo que revela la ley. Entonces, cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, pues sabemos de que eso le dio a Moisés, que había un intermediador que es Moisés. Pero ahora, ¿quién es el intermediador? Es Cristo Jesús, nuestro intermediador, nuestro sumo sacerdote. Bien, esto es lo que no quería Pablo, que se malentiende la ley. La ley entonces nos conduce a las promesas de Dios. Sin embargo, debemos entonces reconocer bien el propósito de la ley. Como cristianos debemos saber que la ley no es mala. Entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Por lo tanto, su valor de la ley debemos saber. Hoy en día, la ley fue dada para impartir, no fue dada para impartir vida. La ley nos fue dada simplemente para traer conciencia del pecado, para traer conciencia del pecado. Ese es el propósito de la ley, para que nos diéramos cuenta que no somos perfectos, no somos buenos y necesitamos un Salvador. El ser humano necesita un Salvador, porque la ley no puede salvar al ser humano. Cristo es la que salva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el propósito de la ley. Eso es lo que le está explicando a los hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos en Gálatas, que no es malo la ley. Necesitan entender que la ley solamente conduce, nos revela, nos muestra que somos imperfectos, que hay un Dios santo, que no podemos estar delante de ese Dios santo. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ahora, desde que llegó Cristo, ahora sí podemos. Ahora sí podemos confiadamente entrar, confiadamente acercarnos a Él, porque ese velo que dividía ya se rompió. Ahora podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya Cristo Jesús hizo todo posible que esto sucediera en nuestras vidas. Esa es la libertad que hoy tenemos. Para los que vinieron el martes, la predicación también fue pasada, donde el hermano Mateo habló acerca de la libertad del cristiano y de la esclavitud, el legalismo que esclaviza al cristiano. Y en Cristo encontramos entonces libertad. Amén. Somos libres en Cristo Jesús y debemos saber disfrutar esta libertad. Como dijo él, tampoco ir al extremo, tampoco ir al otro lado, sino que esa libertad es balanceada, centrada en Cristo Jesús, nada más. Amén. Bien, entonces el tema que nos corresponde, los hijos de la promesa. Hijos de la promesa. Hemos visto, ¿verdad?, que los hermanos Gálatas, seguimos hablando de estos hermanos, ¿verdad?, que vienen de una cultura paganismo, como todos, ¿verdad? Venimos, como Abraham también viene de un lugar pagano, pero Dios le habló, y así los hermanos también, Gálatas, vienen de esa vida paganismo, ¿verdad? Pero Dios realmente, a través de la predicación del apóstol Pablo, escucharon el mensaje, creyeron a Jesucristo por medio de la fe. Entonces fueron transformados, convertidos en el Evangelio. Creyeron a Dios y fueron convertidos, transformados por el poder del Evangelio, en esa poderosa palabra que predicó el apóstol Pablo. Entonces, su vida, la vida de cada uno de los hermanos fue cambiada. Pero, ¿qué pasó después de eso? Porque al apóstol, pues, estuvo viajando por diferentes alumnos, que fue misionero, no se quedó con ellos ahí. Pero después de eso, como sabemos, entró entonces la mala enseñanza de
los falsos maestros, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, el legalismo de los judaizantes. Eso fue el problema, y eso es lo que ahora Pablo lo lleva a razonar a los hermanos a partir de esa experiencia de Abraham. Lo regresa hasta Abraham, de cómo comenzó la promesa, para que los hermanos entonces empiezan a entender bien cómo es la salvación, que no es por la ley, que la ley fue mucho después, que Abraham fue justificado por haber creído por la promesa. Entonces, hoy en día, por eso nos llamas también, que somos también los que creemos en Cristo Jesús, también somos llamados también hijos de Dios, hijos de Abraham, por la promesa que Dios le había dado a Abraham. Amén. Entonces, debemos sentirnos entonces animados, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? Ahora sí ya lo saben, ¿verdad? Ya lo saben. Muchas personas a lo largo de los siglos, ¿verdad?, hasta hoy en día, han intentado cumplir la ley para obtener la salvación. ¿Y qué ha pasado? Pero la ley no se obtiene la salvación. La ley, como hemos dicho, se estableció para guiarnos a la salvación, nada más. La ley es para guiarnos a la salvación, no es para obtener la salvación. ¿Queda claro? Es para guiarnos, para traernos conciencia, no es para darnos salvación. Bien, habiendo quedado claro de esta manera, la ley no podemos cumplirlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque solo nos hace ver que necesitamos de un Salvador. Y ahora el Salvador ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? Tenemos al Salvador, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que hoy vamos a ver, los que realmente han recibido al Salvador, que es Cristo Jesús. Pero aún así, no somos inmunes. O sea, los cristianos no son inmunes a que algunos, ¿verdad?, puedan ser introducidos, engañados por algunos maestros, a que les digan o les enseñan a que tienen que hacer obras dignas, ¿verdad?, para poder así a completar su salvación. Así que hay que tener cuidado. El primer punto dice: liberados y apartados por la fe. Veamos entonces, bautizados en Cristo. Leamos capítulo 3, versículo 23 al 29. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y nosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dios entonces dio la ley para instruir a su pueblo respecto al pecado. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 23. Pero dice el versículo 20, pero antes que viniese la fe, que dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe. ¿Qué es ser confinados, encerrados? Antes, encerrados, o sea, no podíamos, no hay maneras de poder salvarnos. O sea, la ley, ¿qué es lo que hace entonces? Esclaviza, los encierra, los confina.
Eso es lo que hace la ley. Encierra para aquella fe que iba a ser revelada. La fe todavía no se había revelado en cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué condición estaba el ser humano? Como Efesios mismo lo dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estaba la condición, así está la condición del ser humano a los que no conocen a Cristo. Están muertos en sus delitos y pecados. Pablo dijo que no hay ninguno, ¿verdad? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la ley entonces, eso es lo que ha causado, que muestra entonces la ley, nos revela que necesitamos un Salvador. La ley nunca tuvo el propósito, como hemos mencionado, de servir como un medio de salvación. Nunca tuvo ese propósito, sino más bien la ley vino a ser nuestra guía, como dice aquí el apóstol Pablo, encargado a conducirnos a Cristo, solamente para conducirnos a Cristo. El versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. ¿Qué es el ayo? ¿Alguien puede dar la respuesta rápido? Medio. ¿Alguien lo escuchó? ¿Apoyo? Bueno, ahí va. Entonces, el ayo, que habla aquí, habla dos veces el apóstol Pablo del ayo. En Corintios también lo menciona el ayo. Pero aquí habla, se refiere a la ley, en este caso, del versículo 22, de manera que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Bien, el ayo, pues, es lo que, ahí va lo que mencionaron, es, vamos a explicar eso en el greco-romano, la cultura, ¿verdad? En ese, es para guiar, para llevar, es como un instructor, ¿verdad? Que te conduce. Entonces la cultura es que los hijos de los esclavos, ¿verdad? Tienen que tener alguien que los instruya, que los guía. A partir de los 7 años, ¿verdad? A partir de los primeros, de 1 desde el nacimiento hasta los 7, está bajo la guianza, la instrucción del padre, o sea, de la mamá, de la nodriza, quien sea. Pero después de los 7 años tienen que, entonces, buscar un ayo, un tutor, para que sea más claro, un tutor, que ese tutor es como el que va a responsabilizar del hijo, del niño o de la niña hasta los 17 años. Entonces, ese tutor tiene prácticamente todos la autoridad, el derecho de guiarlo, llevarlo a la escuela, llevarlo al paseo, llevarlo a donde sea. Es el tutor legal del hijo. Entonces, ese es el que va conduciendo, aún le va enseñando, va mostrando cuándo sí, cuándo no, qué debe hacer, qué no debe hacer. Así va guiando el tutor. Entonces, este es el ayo. Ahora, la ley dice que Pablo que es nuestro ayo, o sea, es nuestro tutor, nuestro instructor que nos va guiando, mostrando a dónde nos guía. ¿Qué dice? Para llevarnos a dónde? El versículo dice para llevarnos a Cristo. Es ahí donde nos está llevando. Entonces, eso es, como es la cultura, nos está instruyendo hasta los 17 años, hasta Cristo, que cuando llega Cristo, entonces hasta ahí nos están guiando. Pero ¿qué pasa después que llegamos a Cristo? ¿Qué sucede? A fin, dice, que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué sucede después de los 10 días? ¿Qué sucede? Los hijos son libertados. Como hoy en día, ahorita a los cuántos años los hijos a los 18, ¿verdad? A los 18 años. En ese tiempo, en esa época, pues la cultura a los 17 años. Hoy a los 18 ya los hijos ya pueden ejercer
absoluta libertad, tomar decisiones propias y se respeta si quieren lo que quieren hacer después de esto. Pero este es entonces, desde Cristo, nos guía la ley a Cristo. Después de esto dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces estamos ya libres en Cristo Jesús. Ya no estamos esclavizados. Ya no tenemos a nadie a nuestro lado para que nos siga, entonces mostrando, nos siga revelando, nos siga guiando. Ahora estamos libres, porque la ley es el ayo. Siempre te va a estar mostrando. No hagas eso, no comas eso, no pongas eso, ¿cómo se dice? No vayas a tal lado. O sea, ya hay otra ley. Tienes que guardar esto, tienes que hacer esto, hay una lista. Entonces, ese es el ayo. ¿Cuántos quieren vivir así? Por la gracia de Dios, estamos libres en el ayo, en Cristo Jesús. Pero así como dije, los cristianos aún no somos inmunes a que puedan caer como cayeron los hermanos en Gálatas en el legalismo. Hay que tener cuidado, hay que tener bien claro cuál es el propósito de la ley, qué función hace. Y debes saber que la ley no es malo, la ley nos guía a Cristo Jesús, nos hace ver que somos imperfectos, no podemos estar, ¿verdad?, delante de un Dios santo, pero en Cristo Jesús lo hemos logrado. Gracias a Él. Amén. Bien, entonces hablamos que la fe en Cristo llena a la persona, nos lleva a la persona a una relación. Ahora, una relación entre padre e hijos. ¿Sí o no? Eso, una vez que estamos en Cristo Jesús, ahora tenemos una relación con Él. Pero en la ley no hay una relación entre padre e hijo. ¿Qué es lo que había? Un intermediario. Pero ahora, como dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. O sea, significa que podamos orar, llegarnos. No necesitan un intermediador. Ustedes pueden llegar a hablar con Él, tener una comunión, una relación íntima con el Padre e hijos. Eso es lo que dice el versículo 27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe solamente. No dice ahí por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Como dice San Juan, hemos mencionado esto. Los que les dio el derecho de tener esa potestad. En Cristo Jesús nada más. Recibir, creer en Cristo Jesús nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa potestad que nadie más lo puede quitar ni poner. Una potestad es un derecho, es un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Bien, pero algunos todavía mal confunden esto y piensan que toda la creación de Dios, todo el ser humano son hijos de Dios, ¿verdad? Pero no es así. Muy diferente a ser hijos de Dios, a ser criaturas y creación de Dios. A los hijos son los que han recibido a Cristo en sus corazones. Amén. Y los demás solamente son criaturas de Dios, creación de Dios. Bien. El versículo 28 eso muestra entonces, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir esto? Que al creer en Cristo Jesús se vuelve a Cristo y se identifica públicamente. ¿Cómo nos identificamos públicamente? Ahora viene como dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, los que han creído en Cristo Jesús. Pero el 27, pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
todos los que habéis sido bautizados. O sea que el bautismo no es primero. El bautismo es el paso de obediencia que sigue después de haber sido cristiano. Eso es lo que ya después se hace, porque dice aquí, esto es lo que se evidencia públicamente con el bautismo en agua. Se hace públicamente para que se den cuenta de que realmente esta persona realmente es cristiano o ha recibido a Cristo en su corazón, y por eso lo hace públicamente como señal del pacto de Dios, que ha recibido la promesa en Cristo Jesús. Entonces se revela la evidencia, esa es la evidencia que está haciendo. Entonces queda claro de que el bautismo no es la que salva, solamente es la evidencia, la obediencia que Dios para revestirnos, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y se hace públicamente, y eso es, como hemos mencionado, es el sello que se hace en nosotros, el bautismo. Amén. Bien, todas las personas pueden ser parte de la familia, sí o no. No hay judíos ni griegos, así lo dice el versículo que sigue, el 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Por qué habla de que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay nada? ¿Qué es lo que nos quiere decir con estas palabras? Aquí podemos ver que no hay murallas, no hay fronteras. Como he dicho, la cortina que se dividía, la pared que dividía a dos pueblos, ya fue derribada. Entonces ya no hay judíos ni griegos, como dice su palabra. Ya no hay varón ni mujer, o sea que ya no hay sexo masculino ni sexo femenino, o sea, somos uno en Cristo Jesús, o sea, no hay diferencia del uno del otro. Aquí, porque en todos somos, porque dice vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que nos da a entender que todas las personas del mundo, todas las personas sin acepción de persona, sean judíos, sean griegos, sean de cualquier nacionalidad, sean de cualquier raza o cualquier etnia, sea cual sea, todos pueden ser hijos de Dios. No hay acepción. No porque sea rico, no porque sea pobre, no porque sea de otra nacional, no puede ser. Todos podemos ser hijos de Dios. Así que la promesa es para todos. La promesa de ser hijo de Dios, ¿verdad?, es para todo ser humano que quiera recibir a Cristo por medio de fe. Son todos bienvenidos si está en la voluntad de Dios, y por eso se sigue predicando, se sigue anunciando el Evangelio para que todos puedan ser parte de la familia en Cristo Jesús. Versículo 28 dice, aquí como hemos mencionado, ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencia, no hay separación, no hay división, no hay frontera, no hay nada de eso. Bien, los cristianos somos hijos de Dios y también hijos de Abraham. Amén. Somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Así lo dice el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hemos sido herederos de la promesa. Fíjense, la ley no nos dio esto, sino que la promesa de Dios. 430 años antes se dio esa promesa, y ahora lo estamos disfrutando, esa bendición en Cristo Jesús. El punto número 2 dice, el inciso B dice de esclavos a hijos. Veamos el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido debajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿En qué situación estábamos? Como esclavos, ¿verdad? Pablo aquí escribió el periodo de la ley como describió como el periodo de la infancia del pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí habla acerca como los niños, ¿verdad? Pero aquí se refiere para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Aunque Dios tenía una gran herencia espiritual para ellos bajo tutela de la ley, que serían como un esclavo. Estos de la ley serían, en estos versículos, en Gálatas 3, 23 al 29, ahí nos muestra, según la ley romana, eso es lo que causa, lo que hemos visto cómo ellos manejan acerca de esto de los niños cuando estaban esclavos, ¿verdad? Con tutores y todo eso. Pero aquí enseguida habla del momento en que la herencia comienza a definirse, en el momento propicio. Aquí habla el versículo 4, dice, en el cumplimiento del tiempo. Cumplimiento del tiempo de Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tuvo que pasar el cumplimiento del tiempo, pero mientras que no pasaba esto, nosotros estábamos esclavizados, estábamos bajo toda esa esclavitud, pero hasta que llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, ahora sí envió a su Hijo unigénito, que nació de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley. A fin, dice, que recibimos la adopción. Entonces, vamos a hablar acerca de la adopción. El fin de todo esto, ¿por qué mandó a su Hijo unigénito? ¿Por qué mandó? ¿Por qué nació bajo la ley? ¿Por qué nació de una mujer? Solamente para redimir lo que la ley no pudo, lo que la ley no puede darnos, porque solamente necesitamos un Salvador. El ser humano necesita un Salvador, aunque tenga la ley, y por eso mandó al Hijo para redimir, para darnos salvación para todos los que están bajo la ley, pero a fin de que recibiésemos adopción. ¿De qué manera se hace eso? Tenemos mucha experiencia, conocemos cómo se hace la adopción legal de un hijo. Y por eso aquí dice, a fin de que recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Bien, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da cuando hemos sido adoptados? ¿Qué disfrutamos de ser adoptados? Los derechos, primeramente los derechos. ¿Qué más? Nos da identidad y también nos da participación y también nos da seguridad. Eso es lo que nos proporciona ser adoptados como hijos de Dios. Si usted ha recibido esa adopción, quiere decir que tiene derechos, tiene ya nueva identidad. Porque vamos a suponer que hablando como hijos, habla de niños que son adoptados. Si adoptas a un niño, legalmente firmas el contrato, se hace un contrato de por medio. Desde ese momento que se firma el contrato, legalmente ya pasa a ser el hijo
del apellido que tengas. Ya no se va a llamar fulano, se va a llamar ahora como usted se llama. Va a llamar Hernández, va a llamar Cuevas, va a llamar su apellido. Ya tiene nueva identidad. Y ahora el derecho del hijo o de la familia, ahora sí va a disfrutar de ese derecho también. No hay diferencia. No va a haber que tú no o sí no. Legalmente puede disfrutar de todos los derechos porque es hijo legal, legítimo. Pero también puede participar. Puede disfrutar. Si tienes coches, pues va a tener que darle la llave porque también va a participar. Va a comer de lo que ustedes coman. Va a disfrutar de la casa, de la comodidad, de las bendiciones que hay. Y también va a ser heredero también. Cuando se reparte la herencia también le va a corresponder porque es legítimo y legal porque ha sido firmado el contrato de adopción. ¿Y qué siente el hijo al ser ya adoptado? Se siente con esa seguridad de ser parte de la familia. Se siente gozoso, seguro de lo que ya ha sido, ¿verdad? Y aquí habla de esa seguridad. Cuando sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Envió, ¿qué cosas? El espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Esto es la seguridad entonces que Dios nos da al darnos las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuántos lo disfrutan de esas arras del Espíritu Santo? Eso es lo que te da seguridad de decir, yo soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón. Eso es la garantía de que usted confía en Dios, está esperando esa promesa en su segunda venida de estar en la presencia de Dios. Entonces, el que está inseguro de su salvación, el que está así como dudando de su salvación, es porque no tiene esa garantía, esa promesa, esas arras del Espíritu Santo que es Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. En ese contrato, ¿verdad?, de adopción, ahora sí podemos pasar a decirle, a llamarle Abba Padre. ¿Por qué? Podemos clamar a Abba Padre porque tenemos todos los privilegios, todos los derechos, toda la participación y con toda esa seguridad podemos decirle Abba Padre. ¿Por qué? Porque hay esa confianza de hablarle de esa manera, de ese modo a nuestro Dios. Y por eso ustedes y nosotros con los que estamos en Cristo Jesús, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia a pedirle misericordia, a pedirle perdón, a llamarle Abba Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos legítimos. No somos ningún bastardo. Somos legítimos, somos hijos de Dios y tenemos todos los privilegios para disfrutar de llamarle Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén así? ¿Cuántos le hablan así, de esa confianza a nuestro Dios? Que tenemos un Dios maravilloso, un Dios hermoso, un Dios bondadoso, un Dios perdonador, un Dios que ama a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos. Él siempre está de nuestro lado. Gloriosamente es así nuestro Dios. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y no solamente hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Todavía somos hijos, ahora herederos. O sea que, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que nos espera? Si es nuestro Padre, es el multimillonario, es el dueño del oro y de la plata, entonces considérate que también eres también dueño del oro y de la plata, porque si es el dueño de todas las cosas, entonces si eres hijo, pues también eres parte de esa bendición, de esa herencia
¿Por qué? Porque también eres legítimo ahora. Pero para los que no, siguen siendo esclavizados bajo el legalismo y no pueden tener hasta que se haga ese contrato de adopción, de ser hechos y ser llamados hijo de Dios por medio de la adopción. Esto realmente es maravilloso, que tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, porque así lo menciona su palabra, así lo declara y así hemos creído solamente por medio de Cristo Jesús, no por medio de la ley, sino que la ley solo nos guía a Cristo. Ahora nos guió y ya estamos en Cristo Jesús, disfrutamos de esa bendición, de esa nueva identidad. Amén. Denle gloria a Dios porque es maravilloso. Punto número 2 dice, no regresemos a la esclavitud. Punto número 2 dice, el legalismo es esclavitud. Le hago una pregunta, bueno, aquí el libro nos pregunta, ¿qué significa para usted saber que es un hijo de Dios? ¿Qué significa para usted saber que es un hijo de Dios? Alegría, gozo, bendiciones. Debes sentir que no estás solo, que estás en una posición, seguridad privilegiada, que no te va a faltar nada, que tienes un Padre amoroso, maravilloso, que es rico. No, pues, ¿qué más queremos? Que suple toda la necesidad, que no te va a dejar sin alimento ningún día. Él va a suplir todas las bendiciones. Así es. Bueno, debe de sentir alegría, gozo en su corazón al ser llamados y ser partes, hechos más bien hijos de Dios. Bien, el versículo 4 al 8 al 16. 4, 8 al 16. Todos juntos. Ciertamente, en otro tiempo, no conociésemos a Dios, sirváis a los que por naturaleza no sois dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis a los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaste? ¿Estabais? Porque os doy testimonio de que hubieses podido, hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me ha hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad? Antes de que los creyentes, los hermanos en Gálatas recibieran el conocimiento de Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, y esos son los ídolos. Así lo dicen en los versículos 8, dice, ciertamente en otro tiempo, hay otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es obvio, ¿verdad?, que vienen de una cultura pagana y obviamente tenían otros dioses. Y esos son que habla por naturaleza no son dioses, ¿verdad? Son ídolos que servían a esas personas, a esos hermanos en el pasado, ¿verdad? Así como nosotros también en el pasado pues servíamos a otros dioses. Pero ahora, ¿verdad?, esos dioses pues eran su esclavo porque no conocían a Dios. Pero ahora dicen, esos dioses son falsos, son ídolos que no oyen ni escuchan. Pero por la gracia de Dios,
Por eso aquí podemos ver que Pablo apunta en el pasado y ahora apunta en el presente. Ahora dice, eran conocidos por Dios, dice el versículo 9. Ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Apunta hacia el pasado, apunta hacia el presente, y ahora les remarca esto. ¿Cómo es posible que quieran volver a esclavizar? Si estaban esclavizados, sirviendo a ídolos y todo, pero por la gracia de Dios, por medio de la fe, fueron libres. Estaban disfrutando de una bendición, de una libertad, como lo que acabo de decir, que ya han sido adoptados, tienen esa confianza, seguridad, participación, y estaban disfrutando de una nueva identidad, con todos los privilegios, con todos los derechos de ser cristianos. Ahora les dicen, ¿queréis volver a esclavizar de nuevo? Eso es lo que le recalca, le reclama a los hermanos. ¿Cómo os volvéis de nuevo a esos débiles rudimentos? Eso es lo que le está apuntando, diciéndoles que cómo es posible. Pero que aquí marca también, los señala cuáles son esos rudimentos, esa esclavitud, volver a la esclavitud. ¿Qué significa? Es lo que llamamos el legalismo. Les habían metido. Aquí habla del versículo de guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué significa esto? Que en esa esclavitud que tienen que guardar, ¿qué cosa? El día de reposo, muy bien. ¿Qué más? El día los tiempos, los años, más bien señala que en los judíos, pues ellos guardan la ley, todas las fiestas judías. Hay muchas fiestas judías que tienen que celebrar durante los meses, durante los años, los tiempos que tienen que estar cumpliendo, no fallar ninguna de las fiestas judías. No sé si han escuchado, los judíos siempre están cumpliendo al pie de la letra cada fiesta, cada esto, cada todo eso. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea que no va a faltar ninguno. ¿Ahí quieres regresar a esclavizar de nuevo? ¿Esto es una carga o no? Eso es una carga más, guardar los días de reposo, cumplir todas las leyes y las fiestas. Sí, las trompetas, me refiero a todo, ¿verdad? Que tienen que hacer todo esto. Entonces, imagínense ahorita, pues casi no cumplimos con esta libertad que tenemos, asistir a los servicios que tenemos pocos durante la semana, en la mañana, en la tarde, y luego ya nos volvemos a ver en 2 días. Imagínate, si estamos bajo el legalismo, tenemos más cargas todavía. ¿Por qué? Porque no es porque que ahora sí diga el pastor que vamos a hacer eso, sino porque la ley lo dice. Y no es porque si quieres, es porque tienes que cumplir la ley. Y esos que están así al pie de todas esas letras de la ley, a cumplir todo. No solamente este mes tras mes, año tras año, días tras años están. Eso es lo que le está apuntando el apóstol. Dice, ¿queréis volver a esclavizar? Porque esto es una esclavitud, no hay libertad en esto. Pero ya estaban libres, ahora quieren volver ahí. Pastor, ¿levantó la mano? Sí, es que hay veces que con lo que hacemos, que dicen que también estamos esclavizados.
porque tenemos que estar el domingo 2 veces al día y 2 veces entre semana. Y que si no venimos, se molesta la congregación, los dirigentes, pero ahí mismo encontramos decir, que no tomemos la libertad como libertinaje, sino que sea una completa libertad. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, que esa era esclavitud. Tantas cosas que se hacían diario, no era que a veces lo que esto aquello. Entonces tenemos que tomar en serio lo poco que hacemos como un servicio a Dios de todo corazón, que no sea carga, que sea algo que salga del corazón, porque la libertad tiene condiciones. Alguien explicaba acerca de que cuando agarras una licencia de manejar, tienes libertad de conducir un vehículo, pero no puedes hacer lo que tú quieras. O sí, alguien de los que tienen licencia hace lo que quiere, pero en su carro. Tiene que seguir los reglamentos. Tiene la libertad de conducir a donde quiera, pero bajo los reglamentos del departamento del tránsito. Si no, va a recibir una multa. Eso es. Gracias, pastor. Bien, pues estamos hablando de esto, de que bien recalcó el pastor, que no solamente una vez a la semana, pues a veces marcamos esto de que ya estamos esclavizados, pero realmente esta es una esclavitud, ¿verdad? Así como hemos mencionado, pues se tienen que orar 3 veces al día y tienen que ser puntuales, ¿verdad? O sea, deja de hacer lo que estás haciendo. Estás cocinando, a orar, todos en esa misma 3 veces. Bien, hemos mencionado, pues, irónicamente esto de los Gálatas, como mencioné en la clase pasada, pues no, ellos no vienen, no son judíos y no se criaron como judíos, no se criaron o que vienen de un origen judío, sino son gentiles los hermanos. Y entonces con mucho más duro todavía a que de repente les introduzcan para que sigan la ley de Moisés. Entonces, como realmente es una carga muy difícil. Es como dijimos la vez pasada, eso no solamente implica en la forma de orar o implica, sino implica todo el sentido de la vida. Comer, vestir, andar, servir, todo eso. Imagínate que, como dije, de repente ya a partir de entra en vigor la ley de Moisés la otra semana, entonces ya dejaremos de comer ciertas comidas que tal vez son sus favoritos, ¿no? Eso es lo irónico, que estos hermanos, a pesar de que esto, ya estaban convencidos, y por eso Pablo le dice, ¿cómo es posible que quieren volver a esclavizar? Bien, pero esto es gracias a Dios que nosotros estamos bien, pero aquí apunta el apóstol Pablo también, que habla en los versículos que también dice, podemos ver, pues no habéis a causa de el versículo 13 dice, pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Aquí podemos ver que realmente el apóstol Pablo habla de una enfermedad, ¿eh? Habla de una enfermedad que cuando anunciaba el evangelio, cuando predicaba el evangelio, estaba enfermo de su cuerpo. No sabemos de qué enfermedad tenía, pero de que sí estaba enfermo. A pesar de que su enfermedad, a pesar de que estaba enfermo, el apóstol Pablo fue a predicarles. En esa condición estaba el apóstol Pablo. Cuando fue a predicarles en Gálatas, estaba convaleciendo de una enfermedad de su cuerpo. Pero aún así dice, no me desperdiciaron, escucharon, me oyeron, me recibieron, dice. No me desechasteis, no me despreciasteis, porque la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
Lo recibieron de esa manera, con esa condición. Recibieron la palabra, el evangelio. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Lo que está causando el legalismo es que ya van a estar en contra del apóstol Pablo. Imagínense los judaizantes cuando vieran, oye, pues ya no acepten a Pablo, traen otro mensaje diferente. Ustedes sigan cumpliendo con la ley, creen en Cristo, pero aparte cumplan la ley. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que esa buena relación que había al principio lo estaban entonces haciendo como rivalidades con el apóstol. Pero por eso aquí los señala. Al principio dice, me recibieron de esa. Y por eso Pablo dice, ¿dónde pues está esta santificación que experimentabais? Porque hoy doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hasta ese grado, mira, si hubiera podido, hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Porque así con esa demostración vio Pablo a los hermanos que son capaces de sacar sus propios ojos para dárselos. ¿Por qué? Porque realmente habían conocido a Cristo, el verdadero que puede dar la libertad. Amén. Me he hecho pues, dice vuestro enemigo, por decirlos la verdad. Ahora, aquí le estoy haciendo así como que voy a ser sus enemigos por decirles la verdad, porque realmente está hablando fuerte, duro, y eso causa realmente, ¿cómo se dice? Tristeza, dolor, y puede ser que alguien se molesta y pues ya se va en contra del apóstol. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino para quien apartaos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea que lo que está causando realmente celos, tanto los judaizantes les causa celos, porque aquí están Pablo. Y así también Pablo, al hablar con los hermanos, pues también nosotros también les causa ese celos, porque hay esa, lo están escuchando, hay como dos lados ahí donde están tratando el asunto. El versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo no estaba ahí presente, nada más mandó la carta para que los hermanos, pero dice, quisiera yo estar, pero estoy lejos. Pero aún así dice, hijitos, y está sintiendo dolor al escribir esta carta, porque realmente no puede creer que los hermanos ya están con esa actitud de esa postura de seguir escuchando a los maestros judaizantes que quieren ya judaizarlos. Y por eso ahí están hablando con ellos a través de esta carta, que no lo hagan, que no se vuelvan a donde estaban, que disfruten de la libertad. El inciso B dice, alejados de la verdad. El versículo 17 al 20, eso es lo que voy a leer, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisieran estar con vosotros hasta ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que Pablo sufría
por la situación que estaba pasando por los hermanos. Esto es una preocupación realmente que sentía por esa situación. Quería cambiar, quería hacer algo para cambiar la situación, pero escribió esas palabras para refugiar a esa mala enseñanza de los judaizantes. El punto número 3 dice: libres por la promesa de Dios. Veamos rápidamente el punto número 3. 2 hijos, 2 pactos. Los versículos 21 al 28 dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está la esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe un júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Bien, aquí habla de 2 hijos, habla también de 2 pactos. Sabemos que aquí empieza a mencionar, es una alegoría, y habla así: decidme los que estáis bajo la ley. O sea, que está como que confrontando. ¿No sabéis? ¿No has oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, y eso es Agar y Sara. Entonces, esto se está alegorizando, ¿verdad? Que la esclava da hijos de esclavitud y Sara da hijos de la promesa, o sea, da hijos de la libertad. Esto es 2 pactos, y sabemos que hay 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y ahora estamos en el nuevo pacto porque somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa. Y entonces eso es nada más para entender, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho. Y no tenemos tiempo para leer todos los pasajes en donde habla en Génesis de la promesa que Dios hizo con Abraham, que le prometió que iba a tener su descendencia de multitudes, y sabemos que también Sara como que quería que se cumpliera rápidamente esa promesa, y por eso le pidió a Abraham que su sirvienta pues le diera un hijo, donde comenzó, y por eso ahí Agar fue la que le dio un hijo a Abraham, y es, ¿cómo se llama el hijo? Hijo de la esclava, Ismael, y el hijo de la libre, Isaac. Así que esta es una alegoría para que nosotros podamos ver que somos hijos de la promesa, hijos de la libre, y no somos hijos de Agar. Y eso quiere decir que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esa libertad, disfrutemos de esa libertad, porque realmente es lo que ha hecho Dios con nosotros y ha afirmado en nuestros corazones. Como he dicho, somos ya adoptados, tenemos todas esas bendiciones, privilegios, y podemos disfrutar de esa bendición. Les pido que se pongan de pie, y así puedo pedir al pastor que pasen aquí al frente, y queremos que Dios nos bendiga y que no confundamos, que sepamos que la ley es buena. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ahora que somos hijos, somos adoptados por la promesa de Dios,
y tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones como parte de la garantía de la promesa que Dios nos ha dado. Así que disfrutemos, seguimos adelante, porque somos libres en Cristo Jesús solamente. Amén. Gloria a Dios. He estado pensando en que los que quieran participar se comuniquen conmigo en cuanto a la dirección. No sé si se han dado cuenta en que el hermano Wilfredo ha sido el que está dirigiendo todas las veces, pero así que todos tenemos los privilegios, pero que seamos responsables con los privilegios que Dios nos ha dado. Así que espero que se comuniquen conmigo para seguir adelante obedeciendo a nuestro Dios y en orden. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este precioso día, por esta clase que hemos podido tener, compartir y que nos ayuda a saber cómo servirte cada vez más. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que estamos, mi Dios, en este lugar y los que están en el mundo entero, porque tu iglesia está en todo el mundo. Y queremos, mi Dios, agradarte a ti, para que en aquel día nos podamos presentar como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos capacita cada día y nos enseña cómo llegar a ti, Señor. Así que nos abandonamos en tus manos, queriendo, mi Dios, hacer tu preciosa voluntad, hoy y siempre, Señor. Y ahora, pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre sea derramado sobre nosotros, y que así su Santo y Divino Espíritu descienda y permanezca con cada uno de vosotros, hoy y siempre. Oramos en el nombre precioso de Jesús, mi amado Salvador. Amén. Sí, amén.